En la atención en salud hay múltiples tipos de preguntas potenciales, bien sea sobre riesgo, pronóstico, evaluación de una intervención, utilidad de pruebas diagnósticas, aspectos económicos, árboles de decisiones o recomendaciones para la práctica clínica. Una vez establecida la pregunta de investigación, debe elegirse el diseño que mejor se le ajuste. La validez y la aplicabilidad de los resultados de un estudio dependen de que el diseño de investigación sea correcto. La presente elección desarrolla de manera condensada los principales diseños de investigación clínica. Los problemas de investigación se encuentran en el ejercicio profesional del día a día. Al ejecutar nuestros protocolos de atención, surgen dudas respecto a la mejor manera de resolver un caso. Si tenemos un buen soporte de evidencia, el problema está resuelto. Caso contrario, surgirá la duda y la transformaremos en una pregunta de investigación. Metodológicamente existen tres circunstancias en las que aparece la pregunta de investigación. La primera, cuando dos teorías no concuerdan entre sí y se necesita comprobar cuál de las dos teorías es la que aporta mejor evidencia. La segunda, cuando no concuerda lo que la teoría dice con lo que vemos que sucede en la realidad. Y la tercera, cuando en la realidad sucede un fenómeno que nadie ha descrito y no se tiene una teoría al respecto. En el presente cuadro podemos ver cómo se articulan los grupos de preguntas de investigación con las enfermedades. Cada casillero interno presenta múltiples posibilidades de investigación clínica. Cuando la pregunta de investigación se refiere a los factores de riesgo, el diseño que se ajusta más frecuentemente es el de casos y controles. En el ejemplo vemos que la pregunta plantea lo siguiente: ¿es el estrato social un factor de riesgo para la caries dental? Si la pregunta de investigación es respecto a la frecuencia de una enfermedad, el diseño que corresponde es el de estudio descriptivo epidemiológico de prevalencia. El ejemplo plantea: ¿cuánto es la prevalencia de caries en la población de 12 años de Ecuador el 2015? Un punto muy importante en este diseño es diferenciar la prevalencia de la incidencia, pues son dos conceptos distintos. Si la pregunta es respecto a la validez de un método diagnóstico, el diseño será de un estudio de sensibilidad y especificidad. El ejemplo nos plantea la pregunta: ¿cuánto es la sensibilidad y la especificidad del láser para el diagnóstico de la caries dental? Si
Si la pregunta se refiere a un método de terapia, el diseño es experimental y en investigación clínica toma el nombre de ensayo clínico. En este caso, la construcción de la pregunta es más sofisticada y se utiliza la estrategia PICO. Para plantear la pregunta de investigación, P corresponde a la población, I a la intervención, C a la comparación y O a la variable resultado o output. En el ejemplo tenemos que la población es de niños menores de 11 años, la intervención es la profilaxis más pasta dental X y Z, la terapia con la que se compara es simplemente la profilaxis y el resultado que se espera medir es la recidiva de estas manchas extrínsecas. En el caso de que los pacientes se exponen por su libre determinación a alguna condición que creemos que puede ser un factor de riesgo, podemos hacer el seguimiento de manera prospectiva y en ese caso el diseño se denomina de seguimiento o cohortes. En el ejemplo tenemos la siguiente pregunta. ¿Es el consumo de bebidas gaseosas un factor de riesgo para la caries dental?